En 2023, Japón se vio envuelto en protestas. Algunas personas dijeron estar enfadadas y confusas sobre por qué el gobierno no escuchaba las voces del pueblo. Algunos iban por ahí con pancartas y mostraban que no estaban satisfechos en absoluto con la decisión del gobierno, y que el mar pertenecía no solo al gobierno japonés, sino a todo el mundo. Los pescadores japoneses tampoco estaban contentos, temían graves riesgos para su reputación y la pérdida de beneficios, ya que la fuente de sus ganancias, la vida marina, se vería afectada. Recuerdan lo ocurrido hace más de 12 años. Su producción había caído en picado entonces y apenas empezaba a recuperarse. Y aquí está de nuevo. Y por supuesto, las críticas llegan de los países vecinos. Rusia y China están totalmente en contra de las acciones de Japón. Un funcionario chino llegó a decir que le parecía egoísta e irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Japón ha decidido vaciar todo el contenido de esos tanques en el océano. Fukushima Daiichi. Para entender qué son esos barriles, remontémonos a la última década, o más bien a su mismo comienzo, 2011. A 220 kilómetros al norte de Tokio, en la prefectura del mismo nombre, se encuentra una de las primeras centrales nucleares construidas en Japón, Fukushima 1. Tenía 6 unidades con una capacidad total de 4,7 gigavatios, lo que la convierte en una de las 25 centrales nucleares más grandes del mundo. El 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto. Ciertamente, la situación sísmica de Japón no hace que un fenómeno natural de estas características sea algo fuera de lo común, pero en ese momento la tierra tembló como nunca. Fue el terremoto más fuerte de la historia del país, con magnitudes que oscilaron entre 9 y 9,1. En este mapa de aquí se puede ver claramente hasta qué punto destacó el seísmo. El punto es varias veces mayor que todos los demás. En realidad no había mucho preparado para esto, incluida la central nuclear de Fukushima 1. Tras los temblores, los reactores en funcionamiento se pararon automáticamente. Se destruyeron los equipos de alta tensión y las líneas eléctricas, lo que provocó la pérdida total del suministro eléctrico externo y la puesta en marcha de generadores diésel. Parecía que la central sobrevivió. Sin embargo, los temblores más fuertes se produjeron en el mar, por lo que posteriormente se produjo un tsunami. Al cabo de 40 minutos llegó la primera ola con una altura de 4 metros, y luego vino la segunda, que ya tenía una altura de 14 a 15 metros, superior al dique de protección diseñado para un máximo de 5,5 metros. Naturalmente, una gran cantidad de equipos resultaron dañados o completamente rotos. También se destruyeron 3 reactores y se fundió el combustible que contenían, y todo ello tuvo que ser refrigerado constantemente. Para ello, tras el accidente, se suministró agua a la central en enormes cantidades. Se utilizó para bajar la temperatura. Por supuesto, al entrar en contacto con el combustible radiactivo, el agua se contaminaba, por lo que Japón llegó a la conclusión de que era necesario construir tanques y almacenar en ellos el agua peligrosa. Tanques. En 2024 el número de embalses alcanzó la impensable cifra de 1046. Es, digamos, mucho. Sin embargo, las imágenes de vídeo lo muestran perfectamente. Literalmente toda la zona cercana a Fukushima 1 está cubierta. Para entender cuánta agua almacenan actualmente los embalses, citemos un simple dato. Allí hay 500 piscinas olímpicas. Dicho de otro modo, la central tiene 1,3 billones de metros cúbicos de agua. Eso es mucho. He aquí, por ejemplo, el aspecto de la central antes del accidente. Y estas son las últimas imágenes. Se pueden apreciar las diferencias a simple vista. Y todo tiene que ir a alguna parte porque el terremoto que provocó el accidente de la central nuclear no es el último. Japón es un país constantemente atacado por la naturaleza, con daños de diversas escalas. En consecuencia, toda el agua contaminada puede llegar al subsuelo, y allí su camino es casi imposible de rastrear. Las consecuencias serán deplorables. Además, nadie es inmune a las fugas que pueden producirse en el proceso de mantenimiento de todas estas instalaciones de almacenamiento. Sí, necesitan mantenimiento. No pensarías que podrías poner estos tanques y que almacenarían agua indefinidamente, ¿verdad? Todo tiene una vida útil. En realidad, por eso los japoneses, y concretamente la compañía eléctrica de Tokio, que es la responsable de todo lo que ocurre en la central, necesitaban decidir dónde verterlo todo. Y, como ya te habrás dado cuenta, la empresa decidió que toda esta agua contaminada debía ser enviada al océano. Pero no solo vertida cerca de la costa, sino liberada a distancia. ¿Cómo? Se necesita un túnel. En realidad es bastante difícil construir una vía de este tipo para el agua radiactiva. Obviamente requirió mucho esfuerzo, dinero y tiempo.
La longitud final del túnel fue de 1 kilómetro y el punto final de la liberación está a 12 metros de profundidad. Además, por supuesto, hubo que añadir los complementos necesarios al sistema, como válvulas para detener el vertido en caso de emergencia, así como cubiertas que protegen contra la entrada de arena. Todo salió bien. En agosto de 2024, esa misma compañía eléctrica de Tokio ha vertido 62.400 litros de agua al océano. Todo ello en el plazo de un año a partir de agosto de 2023. Sin embargo, los tanques aún no se han limpiado. No está previsto vaciar algunos de ellos hasta enero de 2025 como muy pronto, y para finales de marzo de 2026 se habrán desmantelado 21 tanques de almacenamiento de agua radiactiva. Sistema de depuración. Parece que Japón simplemente ha decidido ir en contra de todo el mundo y contaminar el océano con miles de toneladas de agua radiactiva. Pues claro que no, los japoneses tienen un plan. En primer lugar, antes de entrar en los tanques, el agua gastada se trata a fondo en un sistema llamado Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos o ALPS. Se trata de una compleja combinación de filtros y otros elementos. En primer lugar, el agua se somete a un tratamiento previo por coprecipitación de hierro para eliminar los nucleidos alfa y los orgánicos, y a continuación por coprecipitación de carbonato para eliminar los metales alcalinotérreos, incluido el estroncio. A continuación, el agua pasa por 16 columnas de absorción para eliminar los nucleidos. Gracias a su trabajo combinado, se eliminan del agua 62 elementos peligrosos. Como mínimo, esto es necesario para garantizar que los océanos del mundo no sufran una contaminación significativa. ¿Qué opina de esto el Organismo Internacional de Energía Atómica? Bueno, supervisa la aplicación del Acuerdo Mundial de 1993. Prohibió el vertido de residuos radiactivos en los mares y océanos. El vertido continúa, por supuesto, pero debido a la pequeña cantidad de agua contaminada, los océanos del mundo se sienten bien. El acuerdo contiene una prohibición estricta que restringe principalmente el vertido de sustancias radiactivas de alto nivel, pero las de bajo nivel, los países siguen pudiendo verterlas. Japón lo cumple. El sistema de depuración elimina todo lo que supone un riesgo especial y deja el tritio. Espera, ¿están dejando el tritio? No es un elemento seguro para liberar en los océanos del mundo. Se trata de un isótopo radiactivo del hidrógeno que puede sustituir al hidrógeno ordinario en las células del cuerpo y liberar radiación beta que destruye los órganos internos. Los científicos han conseguido averiguar que el tritio daña el material genético de las células. Debido a ello, las partículas de nuestro cuerpo envejecen rápidamente, adelgazan y se altera el metabolismo. Además, muchos expertos opinan en general que el agua con tritio es la principal razón que contribuyó a la propagación del cáncer en niños alemanes, franceses y estadounidenses que vivían cerca de centrales nucleares. La buena noticia es que la mayor parte del tritio se elimina rápidamente del organismo, en 10 días. Pero la mala noticia es que aproximadamente una cuarta parte de los isótopos permanecen dentro del cuerpo humano durante mucho tiempo, emitiendo radiación constantemente. Sin embargo, el OIEA cree que en una pequeña concentración del elemento no se convierte en un grave peligro. Por eso en Japón hacen algo obvio con el agua radiactiva. La diluyen con agua de mar antes de arrojarla al océano. Además, la diluyen mucho. La proporción es de 1 a 40. Es decir, para una tonelada de agua sucia y pesada, se necesitan 40 toneladas de agua de mar. Peligro. Sí, los japoneses están purificando el agua contaminada todo lo posible, haciéndola tan limpia que el OIEA está de acuerdo con ello, y el gobierno japonés no está tratando de impedir esta forma de deshacerse de una enorme cantidad de depósitos peligrosos. Sin embargo, la gente y muchos países siguen estando en contra. ¿Por qué? Para empezar, vale la pena decir que incluso el tritio diluido, liberado en el océano, puede llegar fácilmente incluso a los lugares menos obvios. El agua contaminada con el elemento no se queda quieta. Hay muchas corrientes submarinas, y la más peligrosa en el caso de Fukushima 1 es la de Kuroshio. Puede transportar radionucleidos desde la costa de Japón hasta California. Hablando de la soleada costa estadounidense, en uno de los estudios que se llevaron a cabo activamente tras el accidente de Fukushima 1, se descubrió que el atún cimarrón transportó radionucleidos hasta
las costas de San Diego en los 6 meses posteriores al incidente de 2011. Por lo tanto, los animales que migran largas distancias también son un gran problema a los ojos de muchas personas y expertos. No se ha pasado por alto el fitoplancton, los organismos que nadan libremente y que constituyen la base de la cadena alimentaria de absolutamente toda la vida marina. Sí, estas pequeñas criaturas también pueden captar radionucleidos de las aguas residuales, y como todos comen plancton, los elementos peligrosos pueden acumularse en diversos invertebrados, peces y mamíferos marinos, y luego en las personas, porque mucha gente come marisco con gran placer. Además, hay otro estudio que identifica inequívocamente los microplásticos como un portador adicional del tritio. Y como sabemos por millones de miles de millones de otros estudios, cada vez hay más plástico en los océanos del mundo, por lo que esta transferencia de elementos nocivos procedentes de Fukushima también preocupa seriamente a mucha gente. Echa un vistazo a estos mapas. Puedes ver claramente cómo las costas de Japón y las de los países circundantes son uno de los mayores puntos de concentración de microplásticos de todos los océanos del mundo. Además, el recuerdo de lo ocurrido tras el accidente de Fukushima Daiichi está fresco en la memoria de los japoneses. Empecemos por lo no obvio. Las mariposas. ¿Qué tienen que ver con Fukushima y las emisiones? Bueno, en 2012, cuando no había pasado mucho tiempo desde el accidente, los científicos descubrieron que en los alrededores volaban mariposas con mutaciones en las patas, las antenas y las alas. Otros estudios han demostrado que las zonas con mayores niveles de radiación en el ambiente albergan mariposas con alas mucho más pequeñas y ojos desigualmente desarrollados. Dicho esto, antes de este divertido descubrimiento, los expertos pensaban que los insectos eran muy resistentes a la radiación. Mariposas mutantes. ¡Qué miedo! Es comprensible que algo así pudiera seguir asustando a los japoneses, a pesar de que los elementos liberados entonces no se filtrarían al océano. En cuanto a los peces, también estaban contaminados. Se encontraban altos niveles de cesio 134 en la vida submarina local. ¿Recuerdas a los pescadores que se oponían al vertido de agua radiactiva? Pues bien, son los acontecimientos de 2011 los que evocan pensamientos negativos. La pesca quedó prácticamente destruida entonces. Como si no, cuando otros países simplemente empezaron a temer comprar marisco a los pescadores japoneses. Sin embargo, no es que el problema haya desaparecido, puede que haya disminuido en escala. En 2023 se realizaron pruebas a peces que vivían cerca de una central nuclear y se descubrió que contenían 180 veces la concentración de cesio permitida en Japón. Y se descubrió que la lubina negra cercana contenía 18.000 becquerels por kilogramo, en comparación con un nivel máximo de solo 100 becquerels por kilogramo. Además, no se trata de casos aislados. Entre 2022 y 2023 se han capturado 44 peces con niveles de cesio superiores a los normales. Por si fuera poco, en 2023 se denunció que 4 personas que trabajaban en la central estuvieron expuestas a la radiación. Estaban limpiando tuberías en el sistema de filtración cuando una manguera se desconectó accidentalmente. El agua salpicó a los trabajadores y después de ser llevados al hospital, se descubrió que sus niveles de radiación eran de 4 becquerels. Eso está por encima de los niveles seguros. ¿Qué opinan los expertos? Hoy hemos hablado mucho de las desventajas de verter aguas residuales en el océano, pero ¿hay algo positivo en ello? Lo primero que hay que decir es que el OIEA está analizando activamente todo lo que sale de Fukushima 1. Por ejemplo, en 2023, 3 organizaciones, en colaboración con 4 laboratorios nacionales, participaron en un estudio del agua tratada con el sistema de purificación ALPS. Al final se comprobó que 52 de los 53 resultados coincidían con lo que se afirmaba. En cuanto a la única prueba fallida, el Instituto de Seguridad Nuclear de Corea cuestionó la idoneidad del agua para su vertido al océano. Por ello, la conclusión fue que estaba bien, pero que había que mejorar un poco el sistema de purificación. También ha revelado que la radiactividad del tritio en el agua tratada se estima en 148.900 becquerelios por litro. Suena mucho, pero el presidente del Instituto de Energía Atómica de Corea tranquiliza. En 2021, el tritio activo en el agua era de 620.000 becquerelios por litro, lo que significa que ha habido un descenso, y significativo. Al mismo tiempo, en el mismo año, pero un poco más tarde, el OIEA declaró en general que la concentración de tritio en el agua liberada es muy inferior al máximo operativo. Tony Hooker, experto en energía nuclear de la Universidad de Adelaida, es de la misma opinión. Y algunas pruebas sugieren que el sistema de depuración y dilución del agua de mar funciona tan bien que la cifra desciende hasta 190 becquerels por litro. Para entender lo pequeño que es este valor, se puede utilizar el equivalente del plátano, muy popular en la comunidad científica. Así, los plátanos
plátanos son ricos en potasio. El potasio 40 es radiactivo, de ahí que un plátano de 150 gramos irradia unos 19 becquerels. Así que si cayeran plátanos de Fukushima 1 junto con el agua, solo habría 10 de ellos. Y si la cifra te parece alta a pesar de las comparaciones con los plátanos, debes saber un dato interesante. El tritio está y estaba en el océano incluso sin Fukushima. Ahora mismo el océano Pacífico ya contiene 8.400 gramos de tritio puro, y Japón solo liberará 0,06 gramos al año. Apareció en el agua cuando se probaron las bombas nucleares el siglo pasado, y ahora procede constantemente de las centrales nucleares, y en cantidades mucho mayores que las que produce la central japonesa. Por ejemplo, la central nuclear de Yangyang, en China, emite unos 112 terabecquerelios al año, mientras que sus homólogas surcoreanas emiten 49. Las aguas residuales de Fukushima, tal y como prevén sus creadores, emiten 22 terabecquerelios al año, una cifra significativamente inferior. Bueno, un añadido más, al que recurren los expertos que afirman que no hay que temer los efluentes de la central nuclear de Fukushima. Consumimos agua con tritio todos los días, en pequeñas dosis, pero lo hacemos. Sin embargo, no nos pasa nada. Por consiguiente, los vertidos de Fukushima no tendrán consecuencias para los seres humanos.